Pues aquí estamos todos muy felices. Estamos felices, pastor. Se nota el gozo. Estamos llenos de gozo y dichosos. ¿Sabe por qué estamos dichosos? Por la palabra de Dios. Amén. Dichosos estamos. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, pues buenas noches a todos los que están conectando nuevamente. ¿Qué tal? Citlali, Georgette, por ahí todos. Aquí ya estamos un grupo que es, gracias a Dios, presencialmente deben ser como 15, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Cuéntenme a mí, por favor. Dije, estamos, ¿no? Nos vamos a orar, mis hermanos. Señor mío, te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, mi Dios omnipotente, Señor, síguenos mostrando tus misterios, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros ceñimos nuestro entendimiento para comprender tu escritura, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque estamos viviendo tiempos maravillosos de gracia para que nos permiten alcanzar tus propósitos. Nos hiciste aptos para participar en esa herencia de los santos. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, estos puntos que estamos tocando ahorita, de alguna manera son delicados porque hay diferencias con algunos hermanos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay quien piensa que, voy aquí a borrar, ¿sí? Que ya no borra nada, pero yo le hago, dice que le borro, ¿no? Muchas personas dicen que las personas que están en la tierra, que un cristiano cuando muere, se va al cielo, ¿sí? Pero además dicen que se va su alma y que se va su espíritu, ¿no? Entonces, todos sabemos que el cuerpo se destruye, ¿no? O sea, el cuerpo se queda aquí. Entonces, si todos somos espíritu, alma y cuerpo, hasta ahí somos, ¿no? No hay otra cosa más, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, voy a pensar entonces, si una persona cuando muere aquí en la tierra y quedamos en esto, entonces su cuerpo se quedó aquí y se deshizo, ¿no? O sea, su cuerpo se hizo polvo. Se hizo polvo. Entonces, cuando venga el Señor para el arrebatamiento, para llevarse a los que alcanzaron corona y todo lo que sea, ¿por quién viene? Pero si esas iglesias dicen que el alma ya está arriba. Entonces, lógicamente, lo que se va arriba es el espíritu. Y entonces, el alma queda dormida. Porque dice que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Entonces, si van a resucitar es porque están aquí, porque Él vendrá en las nubes, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Entonces, por consiguiente, nosotros vemos aquí en el libro de Hechos, miren, vamos al libro de Hechos. Hechos 7.
creo lo leíamos el domingo también, dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Quiere decir que él estaba aquí, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, porque el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los ojos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Y dónde estaba el Señor Jesús? A la diestra del Padre. Estaba en el tercer cielo. Amén. Y entonces dice en el versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó con él? Durmió. ¿Sí? Entonces, Esteban durmió. Entonces, ¿qué durmió de Esteban? El alma. ¿Sí? Entonces, veamos Mateo 27. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Buenas noches. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué entregó? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Versículo 52. Y se abrieron. ¿Qué se abrió? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿sí?, se levantaron. ¿De dónde salieron? De la tierra. ¿Sí? Y muchos cuerpos de santos que habían sido, ¿qué? Santos, habían dormido, como Esteban durmió. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿a quién? A muchos. A muchos. Ahora dices, pero ahí dice cuerpo. A ver, Lucas 16, 19. (16, 22). Ya, ¿para qué leemos los anteriores? ¿No? Ya no lo sabemos. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. A ver, ¿ambos murieron? Sí. Ahora, y en el Hades, ¿qué alzó el rico? Sus ojos. Pero si ya había dejado el cuerpo. Pues, ¿por qué dice en el versículo de Mateo, y muchos cuerpos? Porque el alma es un hombre interior también, ¿no? Si se quedó el alma aquí durmiendo, perdón, él estaba aquí en el Hades, él alzó sus ojos. Y con sus ojos miró, alcanzó a mirar, le voy a reborrar para que alcance a ver, ¿no? Él aquí, estando aquí, miró, ¿sí?, aquí el seno de Abraham, y él pudo mirar
y hablar con Abraham. Amén. Y dice aquí, y en el Hades, él alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Entonces, ¿él qué hizo? Entonces, quiere decir que podía hablar, porque estaba dando voces. Y le dijo, habló con él, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, porque él sabía que podía mandar, él quería que fuera Lázaro, para que moje la punta de su dedo ¿el dedo de quién? De Lázaro. De Lázaro, porque él lo estaba viendo con un cuerpo, ¿no? Que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque la lengua la estaba usando ¿para qué? Para dar los gritos, ¿no? Porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y ese lugar dónde era? El Hades. Entonces pregunta, ¿tenía cuerpo? Sí. ¿Que tenía ojos? Sí. ¿Tenía lengua? ¿Hablaba? Él pedía que mojara la punta de su dedo. ¿Sí? Entonces, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también que recibió Males. Pero a mí me hace preguntar por qué Lázaro recibió males si fue llevado al seno de Abraham, ¿no? Y dice, aquí confirma cuando ves el versículo 19 que decía, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez mientras estaba aquí en la tierra, ¿no? Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba ¿cómo? A la puerta de aquel lleno de ¿qué? Y las llagas son de dolor. Se abre la piel, ¿no? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Eso significa que tenía hambre, ¿no? Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, yo siempre he dicho, hay quien me dice, oh, esta es una parábola, no, esta es una historia real, no es una parábola, no es una historia real. Le digo, no sé, pero lo único que yo sé. Sí, es que hay quien dice, para mí es una historia real, bueno, pues qué bueno, no está bien, ¿no? Para mí es una parábola, pero también para lo que sí veo muy claramente es que un cristiano tiene que padecer aquí en la tierra para ser perfeccionado por la palabra de Dios. Y quizás sea una parábola que nos está refiriendo a una situación de sufrimiento, pero que al final hay un premio, porque fue llevado al seno de Abraham, ¿no? Fue llevado al seno de Abraham. Y entonces le está diciendo aquí, dice que recibió sus males, pero ahora en este momento él es consolado aquí y tú eres atormentado, porque tú no creíste en el Hijo de Dios. Porque este hombre rico, fíjate que le dice Padre Abraham, entonces es un judío que no creyó en Jesucristo. Porque toda persona que cree en Jesucristo, a ver, regresamos a lo que decíamos. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, tenía a su derecha y a su izquierda unos malhechores. Uno de ellos no le creyó porque dijo, si eres Dios, sálvate a ti mismo y nos salvas. Pero el otro le dijo,
ahora que vengas en tu reino, ¿te acuerdas de mí? ¿Sí? Ese sí creyó. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? De cierto te digo que mañana estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. A ver, entonces, ¿a dónde fue el hombre que creyó? Al paraíso. ¿Y qué fue de él? ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue de él? ¿Qué parte de él fue al paraíso? Su alma. Su alma. Su alma. ¿Y su espíritu? ¿A dónde fue? Al cielo. Entonces ahora ya tenemos dos casos. Aquí tenemos un Esteban y tenemos también a un malhechor. Que ambos están en el paraíso. Entonces, ¿ellos están durmiendo? Sí. Sí. En esta misma historia de Lucas que estamos leyendo ahorita, fíjate cómo en ningún momento Lázaro habla. ¿No? Siempre le está diciendo siempre, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y que me venga y me refresque mi lengua porque me estoy atormentando en este lugar. Pero si tú lo mandas, Padre Abraham, y Lázaro nunca habla. Nunca habló. Porque él está, ¿qué? Durmiendo. Recordemos otra historia en la Biblia. Cuando fue despertado Samuel, que va con una medium, Sí. el rey Saúl, Sí. va con una bruja, ¿no? Una medium, y le hace que le lleve a Samuel. Y Samuel dice, ¿por qué me vienes a molestar? Es que Samuel, si tú intervienes por mí, que lo que está determinado, está determinado. Entonces ¿cómo estaba Samuel? Dormido. Entonces ya también tenemos aquí a Samuel, ¿no? Ahora, cuando leemos otra vez Mateo 20, ¿qué dijimos? 27. $27.52 dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, y no es el cuerpo de carne, sino es el alma, porque ya vimos ahorita que tienen ojos, tienen lengua, tienen boca, tienen dedos, ¿no? Y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Entonces aquí también vemos otra vez un momento donde despiertan, ¿no? Donde despiertan. Entonces, que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, y déjame, muy importante, ¿después de qué? De la resurrección. Es decir, en el momento que el Señor dice aquí en el versículo 50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué entregó? El Espíritu. En ese momento estaba muriendo nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento se abrieron los sepulcros y despertaron. Y aparecieron. Y entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Fueron incrustados En el cuerpo. en el cuerpo de Cristo. Y bajaron como tú y yo A los infiernos. a los infiernos a pagar el precio del pecado. Y después de la resurrección, dice ahí en la palabra de Dios, ¿aparecieron a quién?
A muchos. A muchos. Dice el versículo 53 para que quede muy claro. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección del Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. A muchos. Donde, como decíamos hace un rato, en tantísimas películas que han hecho del Señor Jesucristo, nunca dicen que vieron a muchos, ¿no? ¿Dónde estaban? En el cuerpo de Cristo, para que ellos reinen también en la nueva Jerusalén. Porque entonces aquí tenemos a un Esteban, tenemos un Samuel, tenemos un Abraham, ¿sí? Y tenemos a todos los profetas, como dice, nuevamente vayamos a Hebreos 11. Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel, fíjense, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, ¿quién más? Dice el versículo 5. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Sí? Y dice versículo 7, por la fe Noé fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían. ¿Sí? Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Sí? Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Sí? Versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. ¿En qué lugar? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una ¿qué? Esto es la nueva Jerusalén. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que se llama la nueva Jerusalén. Entonces, ellos no recibieron lo prometido, porque ellos estaban esperando una celestial. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? Vamos a pensar que viene dentro de 500 años o 100, ni tú ni yo no vamos a estar aquí, pero vamos a estar durmiendo. Pero también va a estar aquí el malhechor, y no el de los Reyes Magos, ese es Melchor. ¿No? Y entonces nos va a despertar a todos, ¿eh? Porque dice Mateo 25, Mateo 25, 5, que está hablando de las 10 vírgenes,
Y tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántas de las 10? Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes despertaron, porque dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Sí? Y las insensatas les dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes les respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿cómo? Preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, aquí se van a celebrar esas bodas para los que alcancen la resurrección. Vamos a Lucas 20. No es que esté repitiendo la clase de hace rato, sino esto nos ayuda a reforzar. Dice Lucas 20, 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, ¿sí?, se está refiriendo a los que son, ¿qué? Hijos. Se casan y se dan en casamiento, porque le están preguntando, ya sabemos lo que le estaban preguntando. Pero ahora está hablando de los hijos de este siglo. O sea, este siglo es el siglo 6. Este siglo comenzó cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, o cuando comenzó la iglesia, que es en Pentecostés, ¿no? Ahí empezó este siglo. Ahora, este siglo, ¿cuándo termina? Con el arrebatamiento. Entonces, este siglo, que es el tiempo de la gracia, va a terminar en el momento que el Señor Jesucristo nos despierte a todos, porque todos vamos a despertar, todos, ¿sí? Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la ¿qué? Resurrección. La resurrección. Amén. Entonces, la resurrección, vamos a 1 Corintios 15, o vamos primero a Romanos 8. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Para tener al Espíritu tenemos que ser, ¿qué? Hijos. Y los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Sí? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué?
la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Sí? Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Primera de Corintios 15. Amén. Primera de Corintios 15, 34. Velad ¿cómo? Entonces también podemos velar indebidamente. Sí. Velar debidamente. O sea, ¿cuál es la manera más correcta de velar? ¿Y cómo sería debidamente? Escudriñando la Escritura, pidiendo un espíritu de revelación en el Señor Jesucristo. Que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuál era la oración de Pablo? Vamos a ver ahorita. Vamos aquí al libro de Colosenses 1. Colosenses 1:9. Estoy esperando su amén. Amén. No. Si no me siento solo. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, ¿qué hacía Pablo? No cesaba de qué? De orar por los colosenses. ¿Y qué pedía por ellos? Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Saben, por ejemplo, cuál es mi oración por todos ustedes? Esto. Porque aunque como pastor sé las necesidades que tienen, yo lo que digo, Señor, tú lo estás permitiendo, este problema que tiene este hermano o esta hermana, y lo estás permitiendo porque quieres tratar algo con él o con ella. Lo que yo te pido, Señor, es que le des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, que sean llenos de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo que decíamos ayer, versículo 10, ¿qué va a suceder si tú te llenas del conocimiento y entonces tú estás velando debidamente? ¿Qué va a suceder? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole, ¿qué? Y llevando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Porque quien no dé fruto será cortado y será echado al fuego. O visto de otra manera, van a ir a conseguir el aceite y en lo que lo van a conseguir se cierra la puerta y los que están preparados entrarán a las bodas del Cordero. Amén. ¿Sí? Ahora,
este cuerpo de pecado te ayuda para ser perfeccionado. Amén. ¿Sí? Este cuerpo de pecado es el que te hace fallar. Sí. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice, vamos a ver otra oración que hace Pablo, que para mí son claves de tu oración y tu oración por la iglesia, ¿no? Efesios 1:16. Dice Pablo, no ceso. O sea, no para. De dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis. Son las oraciones de él. ¿Para qué oraba por los efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de alumbrando los ojos de su Entendimiento. ¿En dónde está el entendimiento? En el alma. Amén. Dice, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? O sea, del Padre y el Hijo, ¿no? Amén. Alumbrando los ojos de nuestro para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia que nos va a dar Dios en los santos. Amén. Ahora, pregunta: ¿cuál es tu esperanza? El cielo. Ir al cielo. Y para ir al cielo tienes que velar ¿cómo? Debidamente, en tu palabra. ¿Y cuál es la clave? Tu palabra. La palabra de Escudriñar la palabra. Entender más la palabra. Porque quien no dé fruto será cortado. Echado al fuego. Ahora, vamos a hablar del evangelismo. ¿Es importante ganar almas? Sí. Dios lo puso. ¿Cuándo vas a poder ganar más almas? ¿Cuando tienes poco fruto o cuando tienes mucho fruto? O sea que una cosa va proporcional, ¿no? O sea, a medida que crezco, Dios me usa, ¿te usa qué? Más. Porque estás dando. Amén. Ahora, recuerda una cosa, Mateo 7. Amén. 7:18. No puede. Repítelo. No puede. O sea, Señor Jesucristo no puede. O sea, no puede. O sea, ya no se puede. No puede el buen árbol dar buenos frutos. O sea, ya aunque quieras hacer el mal, no puedes, porque tu naturaleza cambió. Es decir, ayer que nos quedamos platicando un rato decíamos, me recordaban ese lema del mundo, ¿no? Tú eres candil de la calle Y oscuridad de tu casa. Pues entonces no has cambiado, ¿no? Porque no puedes ser dos cosas. No. Es decir, aquí está el punto de velar debidamente. Porque si velas debidamente,
ya no puedes dar mal fruto. O sea, entendiendo que tenemos frutos de amor, de gozo, de templanza. O sea, a lo mejor en algunos estás fallando, pero donde ya te cambió Dios, ya no puedes. ¿Amén? O sea, no puedes. O sea, quiero pensar, no quiero pensar. Quiero que imaginen esto. Estas 10 vírgenes que estaban preparadas, entraron ¿a dónde? A las bodas. ¿Y fueron a dónde? Al cielo. ¿Y Dios en el cielo es qué? Luz. Y no hay ninguna en él. Y cuando desciende el Señor Jesucristo con la esposa, no la iglesia, como dice Apocalipsis 21, vi descender del cielo de Dios, ¿sí?, la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa, ataviada para su marido. Entonces, acá en el cielo, solamente Dios se va a llevar al que dé ¿qué? Fruto. Porque al que no dé fruto, el Padre ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Y caerá en el suelo y se secará y lo recogen, lo van a recoger y lo van a echar en el fuego. Pero al que dé fruto, lo va a limpiar, ¿para qué? ¿Con qué te limpia Dios? Entonces, imagínate que tú ya estás dando fruto. ¿Y Dios qué quiere que hagas tú? Que des ¿qué? Más fruto. Y para que des más fruto, te va a limpiar para que des más fruto. Entonces la oración de Pablo nunca cesó en decir de que sean llenos del conocimiento de Dios. O sea, si yo comparo lo que estábamos predicando hace 15 años, no se compara con lo que hoy Dios nos está dando. Porque Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Y si tú lo estás asimilando, vas a dar fruto. Tu calibrador se llama el fruto. Amén. No puede el buen árbol dar un mal fruto. Y luego dice todavía aquí, ni el árbol malo dar fruto bueno. Oye, pero vi a fulano que se portó re bien. Pues sí, porque dice el apóstol Pablo, apruebo que la ley es buena, pero no es fruto. Y qué bueno que la ley es buena y forzamos a caminar bien, pero la meta es que demos ¿qué? Demos buen fruto. Porque no puede el buen árbol dar un mal fruto. ¿Amén? Ahora, todos vamos a ser despertados, pero todos vamos a ir ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. ¿Y qué va a suceder con aquel que no se perfeccionó? De afuera. ¿Qué va a pasar con el malhechor? Si no, en ese momento recibió a Cristo, ¿no? Sí, pero su cuerpo de pecado ya. Entonces ese malhechor va a ser ¿qué? Perfeccionado. Perfeccionado a través del fuego. A través de quedarse aquí. Pero ¿qué va a pasar con él? Porque Dios es fiel. Sí. ¿No? Vamos a Apocalipsis 6.
Apocalipsis 6:9. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué? Por causa de la... Y lo más importante, y por el testimonio, porque ahora sí ya estaban dando, ¿qué? Fruto. Estaban dando un buen fruto. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en dónde? Y se les dieron vestiduras, ¿qué? ¿Y qué les dijeron? Que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Entonces ellos tenían que esperar, ¿qué? A que se completara los que iban a salir ¿de dónde? De la gran tribulación, porque ellos estaban saliendo de la tribulación y faltaban que se unieran, ¿quién? Los que van a salir de la gran tribulación. Apocalipsis 20. Oh, y mucho gentil que va a ser salvo también. ¿Es el pueblo hebreo, no, pastor? ¿Mandé? El pueblo judío entra en la gran tribulación, que son los consiervos que van a entrar. Los consiervos que hablan aquí. Apocalipsis 20. Vemos el momento del inicio del milenio. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser, ¿qué? Desatado por un poco de tiempo. Ahí está atado Satanás por 1000 años. Y dice, y vi que tronos. ¿Y un trono es para quién? ¿Y cuántos tronos vio? Muchos. Es plural. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron, ¿qué? Esos son los que venían con el Señor Jesucristo, con la esposa. Los que fueron perfeccionados, que se fueron en el arrebatamiento y fueron al cielo y formaron la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de Dios. ¿Sí? Y dice aquí la palabra de Dios: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahora sí, a los que se les dieron vestiduras blancas, se dijo que esperaran un poco de tiempo a que se juntaron sus consiervos, pero aquí ya se juntaron todos ellos, ¿sí? Pero ellos no se sentaron sobre tronos y no recibieron la facultad de juzgar. Pero también ellos fueron perfeccionados por la palabra de Dios. Los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia. Ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, pero ¿quiénes reinan? ¿Todos? No. Reinan los que se sentaron en los tronos, que recibieron la facultad para juzgar a las naciones. Y los demás fueron salvos. Amén. ¿Sí? Y entonces, para terminar, ya son las 9:05, qué importante para todo cristiano, que dice el Señor,
no trabajes para la comida que perece, sino la que a vida eterna es. Nos dice el Señor, mira, no te afanes qué vas a comer, qué vas a beber, ni qué vas a vestir, porque te sabe Dios que tienes necesidad de esas cosas. Mas busca primero el reino de Dios y la manera que Él justifica. ¿Sí? Y todas esas cosas. Y en otra parte nos dice, velar debidamente. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Pero lo más importante es ser transformados buscando el reino. No significa no trabajar, pero significa velar debidamente. Entonces, ¿cuál es la oración más correcta que podemos hacer por nuestros hermanos? Que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque no puede el buen árbol dar mal fruto. Amén. Gloria a Dios. Cierren, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, Creador del cielo y de la tierra, mi Dios omnipotente, gracias por tenernos la paciencia, Señor, de que somos barro en tus manos y a veces se deshace la obra por nuestros caminares, Señor, por nuestros errores. Pero tú eres fiel y vuelves a formarnos como el barro, porque tú anhelas llevarnos al cielo, Señor. Gracias por hacernos comprender, Señor, y yo te ruego que hagas comprender a todos tus hijos de palabra de vida que lo más importante, Señor, es crecer en el Espíritu, ser crecidos, Señor, cambiando nuestra alma, Señor, para alcanzar la resurrección, Señor. Mi Dios, nos los muestras claramente, alcanzar la resurrección, alcanzar la salvación de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que no divaguemos, sino que velemos debidamente en esta iglesia, Señor. Velemos debidamente, Padre. Nos has mostrado todos estos misterios, Señor, para no siempre estar creyendo que todos estaremos, Señor, ahí en el cielo. Mejor sabemos que para llegar al cielo tenemos que esforzarnos para alcanzar tan hermosa salvación. Gracias te damos, Padre. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, le des a tu iglesia palabra de vida, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, y de tu Hijo Jesucristo. Alumbra, Señor, alumbra, Padre, los ojos del entendimiento de nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos mis hermanos que se conectaron también. Qué bendición. Mañana tenemos servicio aquí en la iglesia, así es que no dejes de venir para que alabes. También la estamos haciendo presencial. ¿Sí? Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye. Aquí les dicen adiós a todos. Bye. Bye. Para que sí crean que no es a los que están todos. Gracias, pastor.